La paz de Dios, jóvenes, hermanos, amigos que nos ven a través de este medio, les damos la bienvenida a esta cápsula del día de hoy y pues vamos a ver la continuación de lo que nos compartía Ari hace 15 días acerca del origen del Halloween, del Día de Muertos, por qué un cristiano dice que no ante estas festividades o tradiciones. Tal vez antes éramos parte de estas tradiciones porque vimos a nuestros abuelos, crecimos viendo tal vez a nuestros padres y éramos parte de esto, pero ahora Dios nos ha llamado y hemos sido llamados a adorar y a servir a un Dios vivo. Antes estábamos perdidos y esto lo podemos encontrar en Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Dice que antes estábamos alejados, pero ahora formamos parte de esto. Y también las promesas que dio para el pueblo de Israel ahora también son para nosotros. Y una de estas promesas dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así como también Él nos vino a encontrar cuando estábamos perdidos, nos dio la salvación. Y esto lo podemos ver en Lucas 19, verso 10, que nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que vino a buscar y a salvar. Y tal vez tú y yo nos encontrábamos perdidos y Dios nos vino a salvar. Pero también lo confirma en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que todo aquel que en él cree obtiene la salvación, porque envió a su Hijo amado al mundo para que podamos ser salvos. También dice que Dios nos ha dado una vida nueva. En Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos ha dado la vida espiritual. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo ha sido hecho nuevo, porque si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, todo lo pasado ya lo dejaste atrás. Ahora lo único que haces o que tienes que hacer es adorar a Dios. Tal vez antes adorabas otros dioses o no adorabas a ningún Dios, pero ahora Dios te ha llamado para que lo adores a Él, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, que tal vez te sanó, que tal vez te rescató de donde te encontrabas. Y dice que también que ahora que somos hijos de Dios, nos lo dice en Juan, en el libro de Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque creímos en Él y le recibimos en nuestro corazón. ¿Sabes? El segundo punto doctrinal de nuestra doctrina nos dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. La palabra de Dios es lo único a lo que debe ajustarse nuestra vida. Cualquier duda, cualquier situación que tú estés pasando, la palabra de Dios tiene la respuesta para ti en este día.
Y como nos dice en Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos dice que debemos de ser luz. Como hijos de Dios, tienes que brillar. Eres llamado a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y como somos luz, no nos podemos esconder. Pero, ¿sabes? A veces nos escondemos. A veces queremos esconder esa luz que Dios nos ha dado. Y tal vez tú me puedes decir en este día: no brillo en donde estoy, pero ¿sabes a qué se refiere con esta luz? A que si tú estás en un lugar y tal vez están haciendo algo que no le agrada a Dios, en vez de que nos brillemos y digamos: ¿sabes qué? Yo no lo hago porque no le agrada a Dios. A veces nos unimos y esa es una forma en la que nos apagamos. Y Dios no quiere que nos apaguemos, Dios quiere que brillemos. Tú estás tal vez en un círculo o tienes un círculo de amigos que tal vez hacen cosas que no le agradan a Dios y te apagas cuando te unes a ellos y haces lo mismo. O te apagas cuando sigues sus ideas y sabes que a Dios no le agrada. O te apagas cuando decides negar a Dios o a Jesús diciendo: ¿eres cristiano? Te preguntan tus amigos y tú dices: no, yo no soy cristiano. Esa es una forma en la cual tú también te apagas. Pero Dios nos ha llamado a ser luz. Y esto lo vemos en San Mateo, en su capítulo 5, verso 14 y 15, que nos dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tienes que brillar, no te tienes que esconder. Dice: antes estábamos en tinieblas y perdidos, practicábamos las costumbres del mundo. Pero Dios nos ha dado una identidad. ¿Y sabes cuál es esta identidad? Es que tenemos que ser santos, porque Él es santo. Primera de Pedro 1, 14, 15 al 16, que nos dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que debemos de santificarnos cada día. Debemos de no conformarnos, tal vez a ser igual a los demás, a seguir ideas que los demás tienen, sino a seguir a Dios. Si tú has elegido servirle o entregarle tu vida a Dios. Pero me gustaría hacerte una pregunta hoy. ¿Eres o no eres hijo de Dios? Y te voy a decir estas siguientes palabras. Puedes decir: yo no celebro el Día de Muertos, yo no pongo un altar en mi casa, yo no me disfrazo o no disfrazo a mis hijos, no voy a fiestas de Halloween. Pero ¿sabes? Tal vez consumes alguna hojaldra que ya tiene un propósito para estas fechas, o comes un dulce con una figura de estas fechas destinado exactamente para esto, o tal vez das dulces o dinero a los niños que piden calaverita y estás participando de estas fiestas. Recuerda que poca levadura leuda la masa. Mateo capítulo 16, verso 11 y 12 nos dice: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Ok. Dice que poca levadura leuda la masa. ¿Y sabes cuál es la levadura? Las ideas que tienen otros y tú las adoptas y no son lo que Dios pide de ti. Tal vez el mundo nos atrae por sus ideas, no sé, a cada uno le atrae algo diferente, pero no dejes que las ideas de los demás leuden tu vida, que te echen a perder. Y sé que no es fácil, pero es apartarnos. Has sido llamado para ser diferente, para servir a Dios. Y eso no va a ser un camino fácil, pero Dios va a estar contigo. Y pues elige hoy a quién servir. Elige si quieres servir a Dios, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, o quieres servir a la idolatría, a, a todo esto que el mundo te ofrece. Hay muchas ideologías que ahorita están saliendo, ideas humanas, ideas del hombre, pero como lo veíamos que en nuestro punto doctrinal dice que la Biblia es a la cual debes de ajustarte, no cambiándole ni quitándole, sino tal cual los hombres que fueron inspirados para escribir estos libros, estas escrituras, no le añadieron su palabra, sino que fue inspirada por Dios. Dios les dio inspiración. Las palabras que tú encuentras en este libro no son palabras de hombres, son palabras de Dios. Es el mensaje que Dios te dejó. Es el instructivo que Dios te da en esta hora. Así que elige a quién vas a servir. No puedes tener un pie adentro en el cristianismo y una mano en el mundo. O eres amigo de Dios o te constituyes enemigo. Pero elige a quién quieres servir. Pero entrégate completamente a Dios. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, del verso 5 al 6, nos dice: Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dios murió, pero Dios resucitó de entre los muertos, y eso es lo que festejamos nosotros. Dice en Efesios 6:13, vestidos de la armadura de Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. No que te disfraces, sino que te vistas de la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura que Él te recomienda? Efesios 6, del 10 al 13, que nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y sabes cuál es esa armadura? Es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y si tú la tienes tal vez guardada, ahí tienes una Biblia muy bonita, pero nunca la has abierto, te invito a que la abras, que la conozcas, y tal vez si no la entiendes, le pidas apoyo a alguien, pero conócela para que tú puedas vencer en este mundo. No vas a vencer por tus fuerzas, no vamos a vencer por nuestras fuerzas, ni por nuestras ideas.
sino vamos a vencer porque Dios nos va a dar la sabiduría para poder movernos en este mundo que está lleno de maldad, que está acechándote, buscando derribarte, porque como dice, no tenemos lucha contra sangre, sino contra huestes de las tinieblas, contra potestades. Y la única forma en la que tú vas a poder vencer es escudriñando la palabra de Dios. Adoramos a un Dios vivo, no adoramos a un Dios muerto. Adoramos a un Dios vivo y esto nos lo dice en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Dice, a Él sea la gloria por los siglos, no solamente en una fecha en especial, sino siempre, siempre va a ser la gloria para Él. Y sabes, tal vez en estas fechas la gente hace rituales, hacen sacrificios, pero Dios ya no quiere eso, ya no pide eso. Dice que lo que Dios pide lo vemos en Salmos 51:17, que nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que pide Dios. No pide que te hagas daño, no pide que sacrifiques a tu hijo, que sacrifiques personas o animales. Eso ya pasó. Ahora lo que pide Dios es tu corazón. Pide que tú tengas un corazón humillado, un espíritu quebrantado. Eso no lo va a despreciar Dios. Pero también pide que estemos velando y orando. Y esto nos lo dice en Mateo 26:41. ¿Y por qué velar? Para que no entres en tentación, para que puedas vencer los dardos del enemigo, lo que tal vez ideas que te quieran, tal vez de donde te quieran jalar otros amigos, compañeros, lugares donde no son buenos, cosas que hacer que no le agradan a Dios. Y Mateo 26:41 nos lo dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero tal vez a veces tenemos sueño, a veces estamos cansados y lo vamos dejando. Pero Dios te dice hoy, velad y orad. Y tal vez si se te hace complicado orar solo, busca con quien orar, pero no te quedes así, para que tú puedas vencer. Y pues al ser hijos de Dios, nuestra vida debe darle la gloria y la honra y alabanza al Dios Todopoderoso, a nadie más, a nadie más, nadie más merece la gloria ni la alabanza. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos, no por hoy solamente, no por mañana, por todos los siglos sea a Él la gloria. ¿Y por qué la gloria? Porque Él ha hecho cosas que nadie más ha hecho. Esto lo podemos ver en Salmo número 136, de su verso número 1 al 9, que nos dice: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién más ha hecho esto? ¿Quién ha hecho otra lumbrera? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién más ha hecho una estrella? Él es el único, al que extendió la tierra sobre las aguas. No hay otro, solamente Él merece la gloria. Y nos dice en Apocalipsis, en su capítulo 21, del verso 7 al 8, nos dice:
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios pide que dejemos todo esto, porque no heredaremos el reino de los cielos. Y si tú tal vez no te encuentras, no puedes decir, no soy cobarde, pero a veces somos incrédulos. No he matado a nadie, pero a veces hacemos otras cosas. No soy hechicero. Puedes decir, no adoro imágenes, no soy idólatra. Pero a veces la idolatría no es que adores una imagen. La idolatría es poner o anteponer algo antes que a Dios. Tal vez dices, hoy tengo que ir al templo, pero dices, no, mejor voy a jugar o voy a otro lado. Eso es idolatría. O decir, no quiero ir. Poner algo antes que a Dios es idolatría. No es necesario que adores una imagen. Así que recuerda que todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. Así como los que adoran a Dios, les sirven, se esfuerzan por obtener, por llegar a tener la vida eterna. Así también los que hacen todas estas cosas y otras más que Él, también tendrán su recompensa. Así que te invito a que decidas hoy a quién servir, a quién seguir, pero de verdad sin titubear. Ningún camino es fácil. Nada en esta vida es fácil. Pero ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y pues te invito a que elijas hoy a quién quieres servir. Si quieres seguir sirviendo a dioses que no se comparan a un Dios vivo, si quieres seguir siendo idólatra, es tu decisión. Pero Dios te dice hoy que Él te está esperando y te dejó de cierta manera una invitación. Y te dice hoy, porque de tal manera yo amé al mundo. Yo te amé, que di a mi Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has creído en Dios, es el día que creas. Si tú no sabes cómo hacerlo, o dices, pues yo nací adorando imágenes o haciendo otras cosas, o has vivido siempre así, este es el momento en que Dios te invita y te dice, aquí estoy, te estoy esperando. Dice que, recalcando esta parte, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todos tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, si creemos en Él, y dejamos todo lo malo atrás. Porque como veíamos, Dios nos ha dado una vida nueva, Dios nos ha llamado a adorarle. No adoramos a cualquier Dios, adoramos a un Dios vivo, al que abrió el mar para que pasara el pueblo, al que da vida, al que resucitó a los muertos, y ese es nuestro Dios, el que resucitó, el que murió y resucitó al tercer día. Al Dios Todopoderoso adoramos. Y pues así termina esta cápsula y pues esperamos que sea de bendición para tu vida, que Dios te bendiga, te mandamos un abrazo y pues sigue estas transmisiones, estas cápsulas que sean de bendición para tu vida, que Dios te bendiga.